Bueno, le tengo nada más y nada menos que al ministro de esta cartera, que al ministro de Trabajo, al doctor Ángel Custodio Cabrera. Ya lo vamos a saludar, pero quiero quedarme con la frase que usted decía. El gobierno da la directriz de que no se pueden dar despidos masivos, pero la realidad es que el empleo, Jenner y televidentes, resulta ser uno de los más afectados, el que mayor efectos colaterales está sufriendo por cuenta del coronavirus, e incluso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya ha señalado que se podrían perder 25 millones de empleos alrededor del mundo por cuenta de esta pandemia. Ministro Ángel Custodio Cabrera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para la mesa de trabajo y los televidentes que nos ven a esta hora. Ministro, mire, quisiéramos ser más positivos, entregar mejores noticias, pero la verdad es que el panorama no es alentador. Colombia tendría de verdad que empezar a prepararse para una pérdida masiva de puestos de trabajo por cuenta de todo lo que está pasando, de este parón en la economía a raíz de esta pandemia. No lo puede uno afirmar así tajantemente, pero las denuncias que me están llegando, tengo cerca de 300 solicitudes donde me dicen vamos a cancelar los contratos, vamos a suspender los contratos de trabajo. Por eso nos toca como empezar a frenar un poco y sobre todo a concertar con los empresarios, con las personas que de una u otra manera generan empleo en Colombia, pues para evitar esta situación, y lo hemos venido haciendo. Efectivamente, ante este pánico colectivo tan fuerte, donde todo el mundo dice cerraron todo y la gente salió corriendo, y el principal perjudicado es el trabajador. ¿Qué hicimos nosotros? Primero que todo, oiga, señor empresario, señor empleador, ¿por qué no en este proceso de solidaridad y todo lo que hemos venido haciendo, por qué no empezamos a realizar teletrabajo, trabajo en su casa? Esa sugerencia del gobierno nacional tuvo un éxito muy grande. Lo que pasa es que estamos hablando de muchas actividades que no se pueden realizar en su casa, y por eso algunos pequeños empresarios pues definitivamente cancelaron esos contratos de trabajo, otros los suspendieron, otros los mandaron en licencia no remunerada. La preocupación nuestra es que al final el trabajador puede tomar esas decisiones, pero en ese sentido, por ejemplo, una suspensión de un contrato, una licencia obliga a... Por eso ahorita Sí. tengamos esa buena noticia en el sentido de incentivar con cursos de Estado a pagar con garantía. Bueno, estamos teniendo aquí algunos problemas, ya vamos a volver con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Tenían ustedes pues el panorama, que sin duda es difícil. Los empresarios, por una parte, dicen no vamos a poder sostener una nómina durante tantos meses. Desde el Ministerio del Trabajo también se ha sido claro, por favor, no despidos masivos. Tratemos de que ciertas labores, si bien no todas se pueden hacer de esta forma, se puedan realizar a través del teletrabajo, que usted pueda enviar a su casa a los empleados para ciertas labores y puedan rendir sin que tengan que prescindir de estos contratos. Sin embargo, está el otro punto de vista, los empresarios. ¿Cómo hacemos para poder sostener unas nóminas, sobre todo en el caso de las pequeñas, de las medianas empresas, que no tienen un flujo de caja amplio y que a pesar de las distintas ayudas que se han brindado desde el gobierno, pues dicen, mire, no vamos a poder sostener una nómina durante 1, 2 o 3 meses porque no tenemos sencillamente flujo de caja? Es la preocupación que se viene haciendo desde el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, pues se siguen tomando las medidas. Creo que ya tenemos al ministro de Trabajo nuevamente. Sí, señor, aquí estoy. Ministro, gracias por continuar con nosotros. Nos estaba entonces hablando de esas medidas que lastimosamente tienen que tomar los empresarios para no tener que prescindir de contratos de trabajadores, y usted insistía en algo importantísimo. El teletrabajo, si bien no aplica para todo el tipo de labores que se realicen en las empresas. Adelante. Sí, digamos las dos medidas que nosotros, varias situaciones que nosotros le presentamos a los empleadores de este país. En primer lugar, el teletrabajo que está ahí. En segundo lugar, trabajo en su casa. Y prácticamente todo el mundo entró en esa medida. Yo creería que hoy en Colombia hay un 70-80% de personas y de empleadores y empleados en esa línea. De otro lado, también le pedimos agoten el tema de vacaciones. Pues muchas personas lo usaron. Luego, vacaciones anticipadas.
lo están usando. Entonces vamos ahí con esa cantidad de medidas, pero sin embargo algunos pequeños empresarios, algunas pymes o algunas empresas decidieron cancelar los contratos, decidieron suspenderlos y la figura de licencia no remunerada. En la licencia no remunerada el Ministerio de Trabajo ha venido diciendo, por favor, la licencia remunerada es un hecho excepcional que lo utiliza el trabajador a solicitud de él o de otra manera ponerse de acuerdo con el empleador. En algunos casos lo hicieron, se pusieron de acuerdo en el sentido de entender la situación que está viviendo, aplazar un poco la parte laboral. Y en ese sentido, en algunas de las denuncias que hemos recibido, es que los obligaron a firmar cartas diciendo, oiga, venga para acá, se va en licencia remunerada, firme aquí. Eso lo estamos investigando porque no me pareció correcto y eso es lo que estamos haciendo. La suspensión de los contratos también está ocurriendo. Entonces son tres fenómenos. Uno, cancelar el contrato. Uno, suspenderlo. Otro, licencia no remunerada. Suspenderlo y licencia no remunerada permite al empleador conservar y el trabajador tener ese contrato vigente. Eso nos permite a nosotros empezar a buscar otras alternativas. ¿Cuáles son? Espero que el día lunes el Ministerio de Hacienda libere el fondo de garantías para poder ayudar a muchos pequeños empresarios, muchas pymes que hoy nos están reclamando apoyo para esta situación y a cambio prestamos, el gobierno nacional apalanca créditos con periodos de gracia, o sea, no pagar cuotas ahora, diferirlas a largo plazo y en este periodo, en esta etapa de pandemia, prácticamente con una tasa de interés muy baja. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento para evitar despidos masivos, para evitar situaciones que prácticamente van en contra del ingreso de los trabajadores. Ministro, sobre eso que usted nos está contando, que se puede hacer o no, que sería legal o no, le tengo 12 puntos adicionales para que usted nos diga si se puede o no se puede. El primero de ellos, despedir a los empleados argumentando que la crisis del coronavirus es un motivo de fuerza mayor. ¿Se puede o no se puede? Y la segunda, ¿se pueden reducir los salarios? El empleador tiene la facultad de despedir a una persona si él considera que tiene una causa para hacerlo. Hemos insistido, nosotros no somos la autoridad mayor, lo que pasa es que nosotros le hemos dicho a la gente y a todo el mundo, lo ha hecho públicamente, nosotros consideramos que esta pandemia no es causal de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque depende de cada caso, muchas actividades y por eso ustedes me escucharon antes, les dijimos agote todas estas posibilidades. Algunos no lo hicieron y decidieron sacar a los trabajadores, pues obviamente él asume sus consecuencias, pagará las indemnizaciones del caso si es que él considera que sí o no. Y otro, al final, un juez de la República es el que determina si es justa causa o es causa de fuerza mayor para tomar esas decisiones. Frente a la segunda, la segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdón, qué pena. A la reducción de salarios. ¿Aló? Salarios. La reducción de salarios, ministro. Sí, la reducción de salarios. Sí, señor, sí, lo escuchamos. Hoy las normas laborales en Colombia permiten hacerlo de la siguiente manera. Un trabajador, un empleador se pueden poner de acuerdo cuando el trabajador devengue más de un salario mínimo a acordar esa posibilidad. En el sentido de decir, oiga, dadas las situaciones económicas que estamos viviendo, pero es un acuerdo entre ellos, de voluntades, individualmente, o en algunos casos lo pueden plantear a todos, pero lo pueden hacer siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Esto significa el trabajador aceptarlo, dadas las situaciones económicas que estamos viviendo y a cambio de conservar su actividad mientras dura esta pandemia. Pero no forzado, sino acuerdo de voluntades, porque al final un contrato de trabajo es eso, un acuerdo entre dos personas, un empleador y un empleado. Ministro, muchas personas nos están aquí haciendo también las preguntas. ¿Qué pasa en casos en los que no hay un contrato laboral, sino hay un contrato de prestación de servicios? Pues eso es, si es privado, es muy difícil el Ministerio de Trabajo regular un contrato de trabajo porque nosotros regulamos es eso. O exceptuando si un juez de la República le dice que ese contrato de prestación de servicios se convierte en un contrato laboral. Pero en lo que estamos viendo es que y muchos de esos contratos de prestación de servicios son por obra realizada.
Entonces se termina y en cualquier momento pues lo pueden terminar, pero es un acuerdo entre ellos. En los contratos de prestación de servicios que tiene el Estado colombiano, el gobierno nacional y todos los entes territoriales, nosotros marcamos una pauta la semana pasada en el sentido de decir que esos contratos de prestación de servicios permanecen, no se pueden cancelar, no se pueden suspender, y de esa manera mandamos un mensaje muy positivo. Obviamente quedaron algunas personas que se les terminó el contrato y nosotros no previmos eso. ¿Qué pasa? Que si se le terminó, ya estaba firmado. No podemos nosotros ir más allá porque a veces en el Estado una cosa no tienen presupuesto, entonces no lo pueden renovar. Sin embargo, estamos revisando esa situación para ver esa posibilidad de renovar esos contratos, pero hasta el momento no lo hemos autorizado. Ministro, ¿cómo funciona esta ayuda que anunció el gobierno de dar 2 salarios mínimos por 3 meses a las personas que se hayan quedado sin empleo? ¿Para quiénes aplica y cómo opera? Bueno, básicamente esto opera a aquellas personas que hubieran estado afiliados en una caja de compensación familiar. La propuesta es esa, ya está aprobado. En los 3 meses siguientes es posible que se corra un poco el tiempo, pero va a tener ese subsidio, 2 salarios mínimos. En ese sentido va a recibir el trabajador. Si fue despedido, simplemente tiene que acudir a una caja de compensación familiar. Allí se le va a dar ese beneficio, son 2 salarios mínimos. Repito, pueden entregarlo entre 3, 4, 5 meses, dependiendo de los recursos de las cajas, pero básicamente hoy tienen ese beneficio. Obviamente en estas circunstancias que estamos viviendo, la parte presupuestal puede tener algún límite, pero ya existe ese beneficio, 2 salarios mínimos, lo cual le permite ayudar un poco a estos trabajadores que han sido despedidos. También se les garantiza su salud y además va a recibir, si venía recibiendo el subsidio familiar, o sea, tiene menores de 18 años, lo pueden hacer, puede seguir recibiendo ese subsidio familiar. Ministro, otro tema importantísimo, el anuncio de que pueden retirar los trabajadores sus cesantías en caso de que se vean afectados por esta coyuntura del coronavirus. Sí, cuando el trabajador, estoy hablando de las cesantías que tienen en fondos privados, se autorizó para que los trabajadores que tienen esa opción, que se les ha disminuido su ingreso por diferentes maneras, es posible que haya tenido una suspensión del contrato, una licencia no remunerada, pueden retirar. Obviamente si el trabajador fue despedido, pues automáticamente le tienen que entregar sus cesantías, pero en los otros casos puede usar esa posibilidad mientras dure esta pandemia, hacer uso de sus cesantías pues para ayudar en este momento tan crítico que estamos viviendo. Ministro, ¿cuáles fueron las conclusiones que quedaron de la reunión virtual que usted sostuvo ayer con diferentes sectores empresariales, también con trabajadores, para hablar de lo que está pasando justamente con el empleo en el marco de esta crisis de salud? Bueno, iniciamos con la Comisión de Concertación Laboral, empezar a explorar situaciones que estamos viviendo. Ahí se reúnen o nos reunimos con todas las centrales obreras y además con todos los empresarios del país, para empezar a mirar el problema que estamos viviendo. En primer lugar, pues fuimos citados a revisar la última encuesta del DANE, la cual pues por obvias razones nos deja preocupados. Pues no nos sorprende porque nosotros veníamos ya con un incentivo, digamos, de mejoramiento en enero y principios de febrero, pero desafortunadamente nos cogió esta situación tan complicada que afecta indudablemente el tema del empleo, afecta la situación económica tanto de empresas como de trabajadores. Entonces nos toca empezar a buscar otras alternativas que este fin de semana esperemos encontrarlas y el próxima semana empezar a anunciarlas al país. La primera es el tema de ayudar a las microempresas para poder salir adelante. Y con ello nos comprometimos a realizar, obviamente virtualmente, una reunión urgente con el ministro de Salud para ir a empezar a solucionar los problemas laborales en el sector salud que hoy están viviendo los médicos y toda la parte asistencial en salud. Nosotros ya en el tema de salud ya empezamos a dar respuestas, autorizamos a las ARLs para que empiecen a entregar todos los equipos necesarios, los elementos necesarios para atender esta pandemia, sobre todo los empleados de salud que van a estar al frente con sus equipos de bioseguridad
y también las personas asistenciales, o sea, cafetería, seguridad, y los que están al frente. Se autorizó con el Fondo de Riesgos Laborales cerca de 70.000 millones para atender esa situación. Obviamente lo aprobamos hace 2 o 3 días, empieza la operacional estos días y el Ministerio dará prioridad a qué sectores dentro de la salud tienen prioridad. Ministro, otro tema importantísimo, personas mayores de 70 años que tengan sus pensiones en Colpensiones, ¿cómo hacen para reclamar esa pensión? ¿Deben salir? ¿Les puede llegar a su casa? ¿Qué opción le damos a esa población? Bueno, el presidente de Colpensiones ha anunciado 2 o 3 medidas. Una, prácticamente le están llevando a su casa una tarjeta de débito, la cual la persona puede en cualquier momento, virtual, lo que fuera, o ir a un cajero muy cerca de su casa a hacer ese retiro. Por lo tanto, las colas en los bancos se tienen que disminuir. Y de otro lado, en algunos casos excepcionales, con el acompañamiento de la alcaldía u otros elementos, pueden llevarle a su casa esta pensión. Pero básicamente es entregarle una tarjeta de débito rápida que pueda utilizarla, repito, vía telefónica, pagar el mercado, lo que fuera, o en su casa o cerca de su casa hacer ese retiro rápidamente. Ministro, antes de despedirlo muy rápidamente, porque sabemos que su tiempo pues está bastante copado por estos días, para los vendedores informales, ¿qué hay de parte del Ministerio del Trabajo? Porque todos los días registramos nosotros aquí unas notas, unas noticias que la verdad nos llegan al corazón de ver cómo estas personas pues están sufriendo más que nadie los embates del confinamiento. Bueno, en este momento el gobierno nacional, ¿qué hizo? Ampliar familias en acción. Muchos de ellos están ahí. Ampliar el programa del adulto mayor, 1.700.000, en familias en acción 2.600.000, y también 2 cosas urgentes que arranca este fin de semana y la otra semana. 1, la devolución del IVA, que le va a llegar a 1 millón de personas. Muchos de ellos van a ser cobijados con esa situación. ¿Por qué? Porque hay un listado del CISBEN, en los cuales muchos de ellos están ahí y pueden ser cobijados con estos 40.000 pesos mensuales. De igual manera, otras personas que no alcanzan a recibir estos beneficios a través del programa del ingreso solidario que está coordinando el DNP, el DPS y el secretario general de la Presidencia de la República, el doctor Diego Molano, va a llegar 3 millones de familias en todo el país. Obviamente creemos que muchos de ellos van a estar ahí, pero es factible que algunos no están ahí. Ahí es donde pedimos la solidaridad de los entes territoriales en el sentido de ayudar a estas personas. El gobierno nacional le va a llegar a 10 millones de familias, como lo acabo de plantear, pero muchos de ellos también van a quedar por fuera. Sin embargo, a través del Ministerio del Interior se detectaron etnias, indígenas y otros sectores de la población que no estaban en estos listados, van a llegar. Entonces, ahí entre todos y el sector privado estamos haciendo un esfuerzo enorme, y entiéndanos a todos ustedes y a los televidentes que estos temas también son presupuestales y en este momento no estábamos preparados para ello. Estamos raspando la olla por arriba, por abajo, y sobre todo la prioridad nuestra se llama salud, y en ese sentido todos los recursos tienen esa destinación específica puntual, y luego ir atendiendo a todas estas familias que quedan sin un ingreso. Ustedes me han escuchado todas las posibilidades que hemos venido armando. Sin embargo, la próxima semana podemos ir buscando otras posibilidades con los profesionales independientes y otra serie de personas que posiblemente no están en todos estos listados. Pero vamos atendiendo dentro de nuestros recursos, que son finitos, dando respuestas. Por eso pedimos solidaridad con todo el mundo, el sector privado, los entes territoriales, para atender esta emergencia que no estábamos preparados, y tenemos que darle algún tipo de respuesta lo más pronto posible. Estamos raspando la olla, esa es la realidad que tenemos en el país. Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hablando con nosotros a esta hora aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias. Ministro, buen día para usted, gracias. A usted, muy amable, y gracias por estar aquí. Muy amable.